Buenas tardes, estamos con Jesús Cintora. ¿Qué tal? Muchas ¿Qué tal? gracias por venir a Badajoz Nada. a presentar tu último libro, El precio de la verdad, en el Encantado. que hablas del periodismo, la actualidad, las reflexiones que abordan el periodismo actualmente. ¿Qué nos cuentas en el libro? El libro es un panorama, creo, bastante actual y adentrándose en terrenos que nos quieren ocultar del funcionamiento de los medios de comunicación. Yo creo que es una buena invitación a que la gente conozca lo que está detrás de lo que nos cuentan y lo que nos ocultan, quién marca la agenda, las intromisiones de poderes políticos, económicos, la parcela de lo que debe ser el periodismo hecho para la ciudadanía, no para contentar a gente que mete las manos en el periodismo de manera espuria, quién está, a quién apartan, quién mueve la publicidad, quién mueve el dinero a fin de cuentas, los intereses que hay de tener a la gente confundida, porque eso está ocurriendo, y sobre todo hay algo muy importante. Ahora mismo lo que tiene que ver con la comunicación marca el tiempo que vivimos y lo va a marcar cada vez más, porque hay una ingente cantidad de contenidos circulando permanentemente a través ya no solo de los medios tradicionales, sino de los teléfonos móviles, y eso está influyendo en el pensamiento de la ciudadanía de una manera cada vez más acusada, y eso está influyendo, a fin de cuentas, incluso en la propia civilización, porque eso que la ciudadanía está consumiendo de manera permanente claramente marca sus actitudes y lo que hace y lo que deja de hacer. En el libro abordas también, en tus vídeos actuales, el nuevo cambio de paradigma en la comunicación y la información. Tú vienes de la tele tradicional, de la radio y ahora tu canal de YouTube. ¿Cuál es este cambio de cara, no ya al siglo XXI, sino a 2024-2025? Está habiendo cambios a mucho ritmo. ¿Qué cambios notas y qué crees que va a pasar con todo esto? ¿Mejor, peor, distinto? ¿YouTube, la tele? ¿Cómo lo vives? Distinto de entrada. Y luego, a ver, en el caso mío, realmente estoy en YouTube y estoy con algo que es un contraste absoluto, que es un libro, que es algo muy tradicional, pero al mismo tiempo las nuevas tecnologías, no solo YouTube, pues estar en TikTok, estar en Instagram, estar en X, estar en Meta, pero también es en buena medida porque a mí me han expulsado de los medios tradicionales, en buena medida me quitan de programas que la gente veía, que es como quitárselos también a esa ciudadanía que los veía. ¿Y por qué ocurre? Pues claramente porque eran programas que trataban temas que no convenían, o bien a un competidor que no te quiere ver enfrente, o bien porque pones encima de la mesa asuntos que molestan a políticos, a poderes establecidos, y realmente yo tengo una vocación por contar lo que ocurre y por eso siempre he buscado permanentemente todo lo que hay. Siempre desde muy jovencito pues yo tenía un grupo que tocaba la guitarra, hacía cosas en los medios de comunicación, practicaba deporte, pero ahora mismo pues me gusta escribir libros, me gusta estar en las redes, sigo presentando proyectos para intentar volver a la televisión, no paro, ¿no? Hago conferencias, me gusta la comunicación, además en el tiempo que vivimos me parece que es muy importante, vaya. Has hablado de presiones, amenazas que sufrís los periodistas. ¿Son directas o son indirectas? ¿Has recibido una llamada del jefe de una gran empresa diciéndote cómo vuelvas a tratar esto, te corto la cabeza? ¿O es más como sutil? ¿Cómo han sido en tu caso las tuyas? A ver, Hay de todo. sí, hay amenazas variopintas. Yo de entrada, por ejemplo, antes de empezar el programa de televisión española, ya me dijeron que había quien había dicho que no se hiciera el programa porque directamente relacionado con la competencia, vaya. Dijeron a un jefe, que es el jefe que me dijo a mí, vente a TV, le dijo, no hagáis el programa, y dijo, pues lo vamos a hacer, y dijo, pues ateneros a las consecuencias. Y a los meses no estaba ni el jefe ni yo. Esto es algo para contar al mismo tiempo que también, pues evidentemente cuando uno tiene una responsabilidad en un medio de comunicación, puede haber, por supuesto, gente que diga, no cuentes tal tema, o a ver el enfoque. Esto entra dentro de la lógica de un editor, ¿no? Pero que hay temas que son intocables o que ponen más nerviosos a los poderes, claro que existe. Vivimos en un país donde todo lo relacionado con la monarquía todavía es bastante tabú. O sea, se dedican más horas a analizar la vestimenta o la mirada de la reina Leticia que la corrupción del suegro. En este país, año 2024 todavía. Es todavía un asunto donde hay mucha censura y autocensura. Te pongo este ejemplo como te podría poner más, ¿no? Y vivimos en una España donde pues, hablar de asuntos turbios relacionados con un empresario medio de Badajoz se va a poder hacer muy probablemente, especialmente fuera de Badajoz, porque también habrá seguro sus presiones. Pero, por ejemplo, hablar de los asuntos más chungos que tengan que ver con un Florentino Pérez o con un Amancio Ortega o con un Fainé, pues eso ya se lleva menos porque es gente que tiene mucho poder. Además, las redes y los lazos, los vínculos, las posibilidades de levantar un teléfono,
se han ido estrechando, curiosamente, en la democracia española. Yo siempre digo que después de la dictadura hubo un tiempo en el que estaba todo como más revuelto y hubo espacios para hacer más cosas. Por ejemplo, solo hay que ver cómo era la televisión pública, aquella de Pilar Miró, que estaban los punkis haciendo los programas infantiles. Pero luego ha sido un poco que han ido tomando sus puestos y están todos como más relacionados, ¿no? Y ese vínculo hace que sea, pues evidentemente, una España en la cual hay poderes establecidos que tienen pues, acceso a poder decir, pues esto sí, esto no, o incluso hay gente que tiene miedo a esos poderes y se corta y se autocensura. Eso está, por desgracia, en el día a día. Con lo cual, sí, hay amenazas directas, las hay indirectas, por supuesto, y también hay espacios de enorme libertad. Además, estamos en un tiempo en el cual las redes sí que creo que brindan una capacidad para poner ahí talento, creatividad. Hay gente joven que está haciendo y que va a hacer cosas frescas. Si bien es cierto que no me chupo el dedo, y también hay empresas, grandes empresas detrás, ¿no? Google no es una pequeña firma de ahí, de Olivenza, no, son firmas globales, y la globalización también ha llegado sin duda y cada vez más a la información. En cuanto a las audiencias en este cambio de paradigma, es verdad que tú ahora estás en YouTube, tienes buenos números, pero no se acercan a lo que pensamos que tiene de audiencia un programa, un informativo de televisión tradicional en cualquier cadena principal. ¿Crees que este cambio de paradigma ha venido para quedarse y crees que se va a comer en algún momento a la televisión o va a seguir influyendo muchísimo más la televisión que las redes sociales y los nuevos canales como YouTube o Twitch? Ha venido para quedarse y está transformando y va a transformar completamente el panorama de la comunicación. O sea, vivimos en un tiempo en el que yo cuando era pequeño había un canal de televisión, luego había dos, ¿no? La 1, la 2. Y luego ya se abrió a las privadas. Ahora ya es una ingente cantidad de ventanas. Incluso se está hablando mucho cómo ha habido ofertas políticas que se han movido y se están moviendo cada vez más a través de la red, fundamentalmente. Y todavía hay autoridades que tienen, y partidos que tienen una enorme miopía con lo que se está cociendo en las redes. Hay gente en los partidos o en los gobiernos que están pendientes de todavía del tertuliano al que poner o quitar de un programa, o el presentador al que quitar o poner de un programa, o de que un argumentario aparezca en un programa o en una portada de un periódico, y están todavía en pañales en lo que se está cociendo en la red. Y hay mucha gente que es que ya consume contenidos solamente a través de un teléfono móvil. Es así, y ya no te digo nada de unas generaciones para abajo. Esa es la realidad. Con lo cual sí, el futuro es ese, es digital, y el presente ya lo es, pero el futuro lo va a ser más. Lo que vaya a ocurrir con los medios tradicionales lo desconozco, pero que van a ir en retroceso sin duda, ya están yendo. Es así, ¿no? Y al final vamos a ver, dices tú, las audiencias, ¿dónde van a estar? Pues a la hora de cuantificarlas también habría mucho que hablar, ¿no? De cómo se miden las audiencias. Y lo que pasa es que las audiencias nunca hay que perder la perspectiva que están ligadas a la inversión publicitaria, al dinero. Y todavía el dinero está más en lo tradicional. Falta todavía el gran trasvase a lo digital, que está yendo paulatinamente, ¿no? Pero por eso también hay una especie de bunkerización en los medios tradicionales, que bueno, pues que intentan mantener cierta posición ahí todavía de mantener el statu quo, pero eso está cambiando y va a cambiar. Las nuevas tecnologías van a pegar un revolcón al panorama de los medios. Incluso la gente joven tiene la oportunidad de protagonizar eso y lo está haciendo ya y lo va a hacer cada vez más. Hay generaciones que se van a quedar en otra historia y es así. Yo ya viví pues otras cosas y gente mayor que yo todavía vi la máquina de escribir, que es como aprendí a hacer mecanografía, y vi todavía, pues hice todavía la radio aquella en la que aún se ponía un disco y ¿sabes? Y yo compartía con Joaquín Luqui cuando iba y me quedaba así en la discoteca de la cadena SER, o ponías las cintas abiertas, todo eso. Luego ya vimos cómo llegó Internet, ¿sabes? Tú te has sabido ir Todo eso adaptando. va a toda pastilla, y lo que estoy diciendo yo ahora, estoy convencido que dentro de 5 o 10 años va a parecer que estoy hablando del Pleistoceno. Sí, cada día vamos más. Hablabas en tu libro de la fake news y de los bulos. Es verdad que han existido siempre, no es algo que haya nacido ahora con Twitter ni con las nuevas tecnologías, pero antes sabías que te podían mentir 6 cadenas y ahora te pueden mentir cualquiera en una red social. Si ya era complicado combatirlo en televisión o en prensa escrita, ¿cómo crees que se puede combatir? No ya tanto el punto del que lo produce, porque el que quiere mentir miente, sino como consumidores de información, ¿cómo podemos protegernos ante los bulos que se difunden o por Telegram o por Twitter? Ahora Twitter tiene las notas estas a la comunidad, pero a veces las notas a la comunidad ya está empezando a haber notas que también son falsas. Entonces, ¿cómo podemos combatir como consumidores de la información los bulos y las mentiras? Porque son mentiras claras. Es una pregunta que se plantea mucho. Podemos hablar de medidas a corto plazo y a medio o largo plazo. A medio y largo plazo estoy convencido que buenos planes educativos son un gran antídoto, la cultura lo es, tener elementos para contrastar, no ser un borreguito y
y tener conocimientos para saber lo que es verdad, lo que es mentira, incentivar lo que es el oficio, el profesional, desde las facultades, y yo creo que hay que creernos, y ahora más que nunca, la importancia del papel del periodista, como persona que tiene que separar el polvo de la paja, como persona que tiene que estar para poner orden en esa ingente cantidad, ese río revuelto de tanto contenido que está circulando. Pero luego te diré, a corto plazo, yo creo que la justicia y los poderes tienen que hacer más para castigar y para poner orden en lo que es la desinformación, los bulos, gente que se está lucrando con eso, gente que tiene pleitos por haber hecho daño en el honor de personas y que tardan tiempo en ver lo que ocurre, y a lo que puede haber una decisión judicial, ese bulo se ha extendido, han podido machacar a gente, por supuesto se han lucrado al difundirlo o han accedido al poder difundiendo bulos. En esto o nos tomamos en serio que hay que ser más rápidos o estamos ante una de las pestes del tiempo que vivimos. Ya para ir terminando, ¿qué valoración haces del panorama político actual, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de cómo se narra y cómo se cuenta por los distintos medios de distintas ideologías, cómo se aborda la información política en la actualidad? ¿Qué valoración haces? Pues está bastante centrada en la política del relato y también en la polarización y en debates. El libro hablo bastante de quién marca la agenda y cómo y por qué, ¿no? Y tengo clarísimo que hay determinados temas en los que no se entra en profundidad para no molestar y porque son molestos. Es más es cómodo tratar la política desde político A ha dicho B y al final lo que ha dicho A sobre B ha hecho que C responda y al final D va a entrar en la melee con... ¿Sabes? La política como una especie de teatralización y también como si fuera pues un enredo, ¿verdad? Cuando se habla poco de asuntos que preocupan a la ciudadanía, como sus servicios públicos, lo que pasa con su sanidad, con su educación, con los precios, con el futuro del planeta, del medio ambiente. De esto se habla menos, ¿no? Porque afecta a gente poderosa y porque no interesa. Interesa más tener a la gente distraída. Hay cada vez más entretenimiento y también hay cada vez más tratamiento superficial de lo que nos ocurre, porque al final la información y los medios son una correa de transmisión entre poderes que tienen capacidad de controlar medios, de poner publicidad o no, pero también debe ser una correa de transmisión entre la ciudadanía y la sociedad y lo que se refleja en esos medios. Y a veces dista de serlo. Los medios y los periodistas son servicios que se prestan a la comunidad para reflejar lo que le ocurre y sabiéndolo y haciéndonos cargo intentar mejorarlo. Pero muchas veces eso no está ocurriendo, porque medios que nos cuestan un dinero están dedicando una enorme cantidad de horas a entretenimiento y a determinados espacios de chismes o de diversión. ¿Y qué pasa con ese espacio para un periodismo que está cada vez, pues sinceramente, capacitado para tener espacios, porque no se le brindan, para reflexionar sobre lo que nos pasa con asuntos delicados, ¿no? Yo creo que a veces ser un periodista crítico está visto casi como ser una especie en extinción o inconveniente, ¿no? Y yo reivindico que la independencia, el periodismo crítico, el periodismo que nos haga reflexionar, es algo que casi es una especie a proteger. En el libro hablas de cómo nos polarizan con nuestros datos. Hablas de que los medios polarizan, de que los políticos intentan entrar en ese juego. ¿Cómo crees que afecta el algoritmo de las distintas redes sociales o de YouTube esos datos que tienen nuestros? Porque al final entramos en como cámaras de eco, ¿no? En Twitter a mí me sale solo lo que yo quiero ver y así no... ¿Cómo crees que afecta el algoritmo a esa polarización y con los datos que tienen de nosotros? Sí, está influyendo mucho. En el libro explico lo que es el algoritmo, ¿no? Y cómo efectivamente al final acaban creándose círculos cerrados de gente que se relaciona y que se puede relacionar en torno a una mentira. Pues yo que sé, los antivacunas con los antivacunas. Los que creen que España está en peligro y que se acaba la democracia con los que están en lo mismo, ¿no? O los que en Estados Unidos creen que hay que ir a asaltar el Capitolio y van y lo asaltan y se ponen unos cuernos, ¿sabes? Entonces esto está ocurriendo con círculos cada vez más cerrados. Obviamente, por eso yo siempre recomiendo contrastar la información y yo siempre recomiendo la pluralidad a la hora de informarse. A mí me parece un retroceso y decadencia acercarse a los medios o consumirlos simplemente para que nos den la razón o para que nos digan lo bueno de nuestro partido y lo malo del partido rival. Eso es decadencia, porque además habitualmente, como también hay cada vez más dinero que va a medios, precisamente para que cuenten lo que al gobierno de turno le interesa, tienes que saber esto y tienes que saber que probablemente, si te quieres hacer una imagen de lo que realmente está ocurriendo en la sociedad, tienes que no conformarte únicamente con un medio. Hay otros por los que directamente ni hay que pasar.
pero la verdad única es complicado, ¿sabes?, lograrla. Es bueno contrastar y es bueno salir de los círculos cerrados. Pues sí que es verdad que cada vez se tiende a posiciones más polarizadas, pero también incluso la gente pierde la perspectiva de encontrar pues, puntos de acercamiento con otros que pueden pensar diferente, pero que pueden tener objetivos comunes. Pongamos por caso, sanidad pública. Pues a veces nos pasamos el tiempo diciendo, pues la culpa es de Ayuso o de Sánchez o de Ayuso, ¿no? Pero entre tanto hay gente que tiene un problema para acceder y que tiene una lista de espera que se prolonga, pero no solamente en Madrid, está ocurriendo en otras comunidades, ¿no? Y cabe pensar, oye, ¿por qué no se sientan todos y hacen un plan de choque nacional para recortar la lista de espera de una forma drástica? ¿No? El uno por el otro la casa sin barrer, entonces tienen a la gente entretenida en si la culpa es de uno o de otro, pero el problema sigue ahí, incluso se está agravando. Entonces, ¿de qué va la política? De resolver el problema. No de teatralizar quién tiene la culpa o la deja de tener. Si lo que tienen que hacer es arreglarlo, ¿no? Sí. Ya sé que dicho así puede resultar hasta muy sencillo, pero yo creo que sinceramente es más sencillo de lo que a veces nos quieren mostrar. Ya digo que, hombre, fácil no es, pero no es tan complicado como a veces nos intentan mostrar. Y hay dinero para otras cosas, por ejemplo, ¿no? Y hay tiempo para otras cosas. A veces no se plantea hasta qué punto hay capacidad de sentarse y arreglar determinados problemas, ¿no? Y ya para finalizar, me quedaría hablando contigo varias horas, pero tienes que empezar la presentación del libro. Manda en pocas frases un mensaje a los estudiantes de periodismo, o de Badajoz o de España en general, pero en concreto a los de aquí de Extremadura, consejos que le darías a alguien que esté estudiando periodismo, que quiera ser un periodista de la temática que sea, pero que quiera ser un buen periodista. ¿Qué consejos nos darías a la gente joven? Pues siempre digo habitualmente que por dar una noticia buena y otra mala. La buena, y que es muy importante, es que tienen... Empieza por la mala y así Voy a nos empezar quedamos por con la la buena, que hemos contado muchas cosas así como críticas, pero además me la creo firmemente. Los jóvenes ahora tienen la capacidad de protagonizar lo que va a ser el nuevo periodismo y tienen la capacidad de formarse y de manejar las herramientas de una forma de trabajar la comunicación absolutamente diferente a lo que hemos vivido otros. Hay una serie de generaciones que nos vamos a quedar y nos estamos quedando más obsoletos. Estamos haciendo un esfuerzo por estar ahí, otros directamente ni lo hacen, y dicen, no quiero saber nada de las redes o de internet, pero los jóvenes tienen la posibilidad de formarse para lo que va a ser la nueva comunicación y van a ser absolutamente protagonistas, porque tienen la suerte de que estamos en un tiempo de cambio absoluto y se necesita gente que esté preparada para esas herramientas digitales y para ese lenguaje digital y demás. Eso por una parte. Por otra, que no caigan en lo que es un poco la corriente que te lleva a ser poco menos que casi máquinas, poca reflexión, mucho individualismo, poca movilización para defender lo que te pertenece. Tienes derecho a una vivienda digna, tienes derecho a un salario digno, tienes derecho a que cuides el medio ambiente y a que lo cuiden. O sea que falta también movilización, creo, pero ellos tienen la capacidad de protagonizar un tiempo nuevo, entonces que también que exijan y que sean conscientes de que es una generación que viene, que se encuentra con problemas, pero que también tiene que tomar la iniciativa. Eso por una parte. Y luego en lo malo, pues si hablamos de comunicación y de periodismo, también hay que decirles francamente que el periodismo tiene pues, aspectos como la precariedad, una excesiva intromisión de poderes políticos que creen que los periodistas son correveidiles, eso lo van a ir viendo. Bueno, son algunas de las cosas que se pueden decir, y se censura, se autocensura, pero afortunadamente ya te digo que los tiempos están cambiando y van a toda pastilla, y yo sinceramente envidio profundamente a quienes tienen 20 y tantos años, porque se encuentran con un panorama que es absolutamente nuevo. Los de mi generación, cuando estábamos pensando en acabar, pues decías, ay, me colocaré a hacer beca en tal medio o en tal otro, y te movías. Ahora, afortunadamente, si te preparas, puedes emprender tu propio proyecto de comunicación. Que vaya a tener éxito ya es complicado, no digo que todo vaya a ser viable económicamente, pero hoy en día tienes muchas más posibilidades que entonces de emprender tu propia historia. Yo que vengo de esa cultura de los punkis y tal, que háztelo tú mismo, ¿no? Se dijo mucho, háztelo tú mismo. Pues ahora mismo tienes más posibilidades de hacértelo tú mismo. Hay que formarse, hay que tener espíritu crítico y hay que crear nuevos espacios y nuevas formas de comunicación. Además, en un país donde tenemos un enorme talento y creatividad. Pues muchas gracias, al final sí hemos acabado con lo positivo. Sí, no, eso sí. Muchas gracias por tu tiempo, Jesús, y te dejamos que tienes ahora la presentación de tu libro. Muchísimas gracias. Gracias.